Hola, buenas tardes. Bueno, en esta clase quería dejarles primero la resolución de los dos ejercicios que les había propuesto la clase pasada para que resuelvan ustedes. Se los dejo acá también en el archivo, les voy a poner un archivo adjunto eh, con los ejercicios resueltos para que puedan compararlos y que puedan ver a lo mejor alguna forma, si alguno lo hizo de una manera diferente, una forma alternativa para resolverlo. Eh, Quiero hacer un comentario respecto a esto, que en el tema de cinemática, cuando tenemos aceleración constante, las tres fórmulas que vamos a usar son estas que están acá, siempre, ¿sí? En realidad de estas tres podemos decir que dos son fórmulas y una sola es que la aceleración es constante, o sea que la aceleración es un número. Y acá nos quedan dos fórmulas, de velocidad y de posición. Eh, Estas son las fórmulas genéricas, ¿sí? En donde hay velocidad inicial, VI es velocidad inicial, y es donde hay una posición inicial. En algunos ejercicios que vamos a ir resolviendo en algunas situaciones, los vehículos o los móviles o el auto, el avión, lo que sea, parte del reposo. Cuando dice que parte del reposo, significa que la velocidad inicial es cero, VI es igual a cero. Entonces ya esto simplifica la ecuación. Y después, si nuestro sistema de referencia hacemos que el inicio coincida con el origen, es decir, x0, la posición inicial también es cero, nuevamente se simplifica. O sea que este término no está, esto no está porque la velocidad inicial es cero, parte del reposo, entonces quedan dos fórmulas mucho más simples, aun cuando tenemos aceleración. En el caso de la velocidad, velocidad es A por T, velocidad es A por T, y en el caso de la posición es un medio de A por T al cuadrado. Un medio de la aceleración, que en este caso era 3 para este ejemplo, por T al cuadrado, ¿sí? Esta aclaración se la quería hacer porque siempre arrancamos de estas tres fórmulas, vemos si hay alguna consideración que podemos hacer respecto a la velocidad inicial, la posición inicial, y esto ya nos simplifica completamente las fórmulas, ¿sí? Bueno, les dejo acá la resolución de los dos ejercicios. Fíjense que en el segundo ejemplo, acá, dice que tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial de 4 metros por segundo. La velocidad es VI más A por T, es 4 metros por segundo más aceleración por el tiempo. En la posición inicial sí es cero, ¿sí? Fíjense que en la gráfica acá es la posición inicial cero, eh, pero debemos recordar que tenemos velocidad inicial, ¿sí? Por eso es que este término no se anula, sino que es velocidad inicial por t. Son los 4 metros por segundo por 8 segundos en este caso, que era el tiempo. Y en la gráfica de la velocidad vemos que en el tiempo cero el móvil no parte del origen, perdón, no parte de la posición cero, sino que parte de 4 metros por segundo, que es la velocidad inicial. Está un poquito más arriba acá, por eso arranca desde esta posición y no arranca ahí desde el cero, ¿sí? Bueno, estos son los dos ejercicios resueltos que tenían que entregar para este jueves, para esta clase, ¿sí? Se los dejo acá también resueltos para que lo puedan comparar o los puedan ver ustedes y por si tienen alguna duda. Bueno, pasando ya a la clase de hoy, lo que vamos a hacer hoy van a ser eh, la resolución de 4 ejercicios a modo de resumen o práctica de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Estos 4 ejercicios son ejercicios muy similares, por ejemplo, los que eh, tomamos siempre en los parciales para estos temas, y van a ser ejercicios similares a los que, bueno, cuando retomemos la actividad presencial, eh, vamos a tomar en las evaluaciones, ¿sí? O sea que son ejercicios que me interesa que los sepan resolver porque es lo que vamos a tomar después, y en el final,
siempre alguno de estos ejercicios aparece, entonces está bueno, me gusta, digamos, plantearlos, compartirlos y proponerles la práctica de estos ejercicios, que son los que vamos a tomar en los exámenes. El primer ejercicio, el punto 1, ¿sí? Dice observar la gráfica posición-tiempo de un móvil, posición, tiempo, ¿sí? Y les pido que indiquen. ¿Sí? La gráfica tiene esta forma. Esto quiere decir que el móvil va por una montaña y después baja y después va por una ruta que está más abajo. No, no quiere decir eso, ¿sí? Quiere decir que en el tiempo cero el móvil se encuentra a 10 metros del origen, ¿sí? Y durante un tiempo no se mueve, ¿sí? Fíjense, pasa el tiempo y se mantiene a 10 metros del origen. Es decir, está parado en la posición x igual a 10 metros del origen. Después de un determinado tiempo, el móvil empieza a alejarse, ¿sí? Se aleja del origen, llega hasta la posición x20, o sea, el móvil estaba acá, pasa un tiempo, se estaba quietito, después se mueve hacia las x positivas, llega hasta los 20 metros y después empieza a pegar la vuelta, ¿sí? Pasa por el origen de nuevo, se va hacia las x negativas, ¿sí? Hacia, digamos, de acuerdo al sentido de referencia que nosotros indicamos, se va a las x negativas, y después pega una vueltita nuevamente hacia el origen, y en el x menos 7 metros, ¿sí? Ahí se queda, ¿sí? Pasa el tiempo y permanece en esta posición. O sea que el móvil, suponiendo que, vamos a hacer un ejemplo, como si estuviésemos acá en Punta Alta, en la ruta número 3, en el puente Naranja, ¿sí? Eh, supongamos que no estamos en el puente Naranja, que 0 es el puente Naranja, y acá 10 sería Ingeniero White, ¿sí? Estamos en Ingeniero White, en el tiempo 0 estamos en Ingeniero White, acá, a los 10 metros del puente Naranja. A partir del tiempo aquí, de este tiempo, me dirijo hacia Bahía Blanca, llego hasta Bahía Blanca, obviamente en este punto, si yo llegué a Bahía Blanca y pegué la vuelta, en un momento tuve que, digamos, cualquiera que va hacia un lado y después vuelve para atrás, llega en un punto que la velocidad es cero, ¿sí? En este punto la velocidad es cero, porque llegué, frené y voy para atrás. Bueno, estaba en Ingeniero White, fui hasta Bahía Blanca, después pegué la vuelta, pasé de nuevo por x igual a 10, pasé de vuelta por Ingeniero White, seguí para atrás, pasé por el puente Naranja, pasé de largo, me fui como para, llegué a Montehermoso acá en x menos 10 y después volví a Pehuenco, ¿sí? Y estoy en x menos 7 y ahí me quedé en Pehuenco, ¿sí? Bastante gráfico, ¿no? Bueno, esto es lo que representa la gráfica posición-tiempo. Y las preguntas que hay que responder es, fíjense que acá hay puntos, P1, P2, P3, este es 3, 4, P5, P6, P7. Y lo que hay que responder es, ¿en qué puntos la velocidad es positiva? Si recuerdan en las clases anteriores, las velocidades positivas son las que tienen en una gráfica posición-tiempo una pendiente positiva, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Entonces, es positiva la velocidad en el punto P sub 2. ¿Está bien? En este punto la velocidad es positiva porque es hacia arriba acá, en el sentido de las x positivas. ¿En qué puntos la velocidad es negativa? Bueno, es negativa, fíjense acá, P4, P5. En estos puntos, si yo trazo una recta, así, la pendiente es hacia abajo, es negativa. Entonces, en estos puntos, en P4 y en P5,
la velocidad es negativa. ¿En qué puntos la velocidad es nula? Bueno, es nula en cualquier punto donde si yo trazo una recta tangente, la recta es horizontal. Entonces en P1 estoy parado, la velocidad es nula. Fíjense que yo estaba acá en Ingeniero White, ¿está bien? Y pasó un tiempo y yo no me moví de esa posición, estoy en la posición 10. Quiere decir que estoy quieto, o sea que la velocidad es 0. O sea que la velocidad es nula en P1, P3, P6 y P7. Acá en P7 yo me quedé en menos 7 metros, ¿sí? Me quedé en Pehuenco quieto y pasó el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo estoy siempre en el mismo lugar, quiere decir que mi velocidad es nula. Luego, ¿cuál es la posición inicial del móvil? ¿Cuál es el x0? Bueno, x0 es igual a 10 metros, acá, cuando el tiempo es 0. ¿Cuál es la posición final del móvil? Esta acá, x igual a menos 7 metros. Esa es la posición final. Y la última pregunta es, ¿por qué podemos decir que el móvil posee aceleración? Bueno, acá tenemos que recurrir a la definición de aceleración. Por definición, la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Fíjense que acá el vehículo tuvo primero velocidad nula, estaba parado, después velocidad positiva, después velocidad nula, velocidad negativa, velocidad nula, de vuelta acá en el trámite positiva nuevamente, después velocidad nula, o sea, fue cambiando la velocidad. Quiere decir que si hubo cambios de velocidad, hay aceleración. O sea que la respuesta a esto es, podemos decir que hay aceleración porque la velocidad fue cambiando. ¿Sí? Esa es la resolución de este ejercicio. Bueno, el ejercicio número 2. Dice, una motocicleta viajando a una velocidad de 130 km por hora demora 5 horas para unir dos ciudades. ¿Qué distancia separa ambas ciudades? ¿Y en cuánto tiempo realizaría el mismo recorrido si disminuye su velocidad media a 110 km por hora? O sea, si en vez de ir a 130, ¿en cuánto tiempo realizaría el recorrido si en vez de ir a 130 va a 110? Bueno, estamos en presencia primero de un movimiento que no tiene aceleración, o sea, fíjense que hablamos de velocidad media, y en ningún momento habla de aceleración. Entonces, no es un movimiento con aceleración y podemos usar simplemente la ecuación de que velocidad es delta x sobre delta t. Entonces, primero, nos dice que una motocicleta, a ver, antes que eso, unidades, tenemos kilómetros por hora, kilómetros por hora, o sea que podríamos trabajar todo en kilómetros por hora sin pasar a metros por segundo. Como dato tenemos la velocidad media y el tiempo que demora. Y nos pide la distancia, o sea que fíjense, si yo acá de esta fórmula b x sobre t, yo tengo la velocidad y tengo el tiempo, puedo despejar la distancia, o sea que x es igual a b por t, o sea, es tiempo lo paso multiplicando. Los 130 km por hora por las 5 horas, tacho hora con hora, me queda 650 kilómetros. Es decir, que las ciudades están separadas 650 kilómetros. La segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo realizaría el mismo recorrido si la velocidad ahora es de 110? O sea, ahora yo tengo que, fíjense, tengo ahora la nueva velocidad y el mismo recorrido, o sea, la X es la misma, son los 650 kilómetros, o sea que directamente de esta fórmula, fíjense, el tiempo lo paso para arriba y la velocidad la paso para aquí abajo, entonces me queda que tiempo es X sobre B. X es la distancia que había calculado en el ítem anterior, los 650 kilómetros, pero en vez de hacerlo en 130 kilómetros por hora, lo hago en 110 kilómetros por hora. Y eso me da que 650 dividido 110 da 5,9. 5,9 horas. Si yo las horas, a esto, el 0,9 de horas lo paso a minutos, me da 54 minutos 33 segundos. Entonces,
el nuevo tiempo en que recorre, fíjense que tiene sentido. Si yo voy más despacio, en vez de ir a 130, voy a 110, voy a tardar, antes tardaba 5 horas, ahora tardo casi 6 horas. ¿Sí? Tardo más tiempo. Tiene sentido. Bueno, pasamos al ejercicio número 3. Bueno, en este ejercicio tenemos dos ciclistas que pasan al mismo tiempo por un punto, ¿sí? Con velocidades constantes, de 30 km por hora y 15 km por hora. El ítem A dice qué distancia los separará luego de 2 minutos y efectuar la gráfica posición en función del tiempo para los móviles. Fíjense que este ejemplo podemos, si queremos, podemos empezar con la gráfica para entender qué está pasando. ¿Sí? Tenemos dos vehículos que pasan por un punto, o sea, ese punto lo podemos llamar como la posición inicial. Los dos tienen velocidad constante, es decir, que no hay aceleración, entonces la gráfica xt es una recta. Uno tiene una velocidad y el otro tiene una velocidad mayor. El que tiene velocidad mayor tiene una pendiente mayor, ¿sí? La recta está más empinada. Y me dice en qué distancia los separará luego de un determinado tiempo. O sea que después de un tiempo, que traza una línea vertical así, porque el tiempo es en el eje horizontal, entonces después en el mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué distancia los va a separar? Bueno, uno va a llegar hasta acá y el otro llega un poco más lejos, ¿sí? Porque fue más rápido. La respuesta a este ejercicio es esta diferencia de distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces tenemos que el vehículo 1 viaja a 15 km por hora, el vehículo 2 a 30 km por hora. Y me pide a los 2 minutos qué pasa. Bueno, ahora sí necesitamos trabajar las unidades. Los minutos lo pasamos a segundos, 2 minutos son 120 segundos. Y los kilómetros por hora tengo que pasarlos a metros por segundo. ¿Cómo los paso? Bueno, pongo 15 kilómetros por hora. Para sacar esta hora pongo una hora acá arriba y abajo 3600 segundos, que es lo que equivale a una hora. Y kilómetro acá arriba, kilómetro acá abajo. Entonces pongo 1000 metros acá arriba, que es lo que equivale a un kilómetro. En definitiva me queda esto, 15 por 1000 dividido 3600 metros por segundo. O sea, 4,16 y a los 30 kilómetros por hora me da 8,33 metros por segundo. Tengo las dos velocidades y tengo el tiempo que yo quiero evaluar, son los 120 segundos. Entonces quiero saber a qué distancia se encontraba el primer móvil luego de los 120 segundos y a qué distancia se encontraba el segundo. La fórmula es la misma que acá arriba, ¿sí? B es x sobre t, entonces x es igual a b por t, x es igual a b por t, x, b por t. La posición del móvil 1, tengo que considerar la velocidad 1 por los 120 segundos, los 4,16 por 120, y la velocidad 2, perdón, la posición 2 es la velocidad 2 por el tiempo, que son los 120 segundos también. Entonces queda 8,33, que es la velocidad, por 120. Eso me da que la posición de 1 a los 2 minutos es de 500 metros y la posición del móvil 2 a los 2 minutos es de 1000 metros. La pregunta es, ¿qué distancia los separa luego de esos 2 minutos? Es decir, que si uno lleva los 1000 y otro lleva los 500 metros, quiere decir que la distancia que los separa es 1000 menos 500, da 500 metros también. ¿Está bien? Esa es la respuesta al ejercicio. Bueno, pasando al ejercicio número 4, dice, un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros por segundo. Ahí ya tenemos varios datos. Parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es 0, y tenemos aceleración que es constante. ¿Sí? Acá en los datos yo pongo, bueno, acá ya puse la fórmula directamente, pero pasamos a el ítem A. ¿Qué distancia recorrió luego de los 20 segundos? Luego de 20 segundos.
fíjense, tenemos la ecuación de la distancia genérica, es x es igual a x0 más b0 por t más 1/2 de a por t al cuadrado. X0 es lo mismo que cuando hablábamos de y, ¿no es cierto? X0 es xy o b0 es bi. Inicial o 0 es lo mismo. Como yo elijo mi sistema de referencia que parte del origen, entonces x0 es igual a 0. Como decía acá que partía del reposo, b0 es igual a 0 también. En definitiva me queda que x es igual a 1/2 de a por t al cuadrado. Me pide qué posición tenía a los 20 segundos. Entonces, 1/2. La aceleración lo tengo, que son los 3 metros por segundo al cuadrado, por los 20 segundos al cuadrado, 1/2 de 3 metros por la aceleración por el tiempo al cuadrado, me da que la posición a los 20 segundos es de 600 metros. La pregunta B dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el móvil alcance una velocidad de 160 km por hora? Primero lo que hago es, como estoy ya trabajando todas las aceleraciones metros por segundo al cuadrado, tengo que trabajar todo en metros y en segundos, o sea que los 160 km por hora los paso a metros por segundo, me da 44,44. La forma de pasar es la misma que usé acá, ¿sí? En definitiva se divide por 3,6 para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Me dice cuánto tiempo debe transcurrir para que el móvil alcance una velocidad de 44 metros por segundo. Acá tengan cuidado porque se suele cometer siempre el mismo error, que es directamente usar esta fórmula, que el tiempo es x sobre b. Bueno, esto es un error, porque usar estas fórmulas la podemos usar si no hubiese aceleración. Acá sí hay aceleración. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es, debo determinar el tiempo en que se alcanza una determinada velocidad. O sea que estamos hablando de las magnitudes de velocidad, aceleración y tiempo. Entonces uso la fórmula de velocidades, aceleración por tiempo, que es la definición de aceleración. O sea, A es delta B sobre delta T. El delta T lo paso multiplicando para allá y me queda que la velocidad es aceleración por tiempo. De acá yo despejo el tiempo, poniendo acá abajo la aceleración, ¿sí? Entonces me queda que el tiempo es la velocidad sobre la aceleración. La velocidad es el dato que me dan, la aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. Eso me da que alcanza una velocidad de 160 km por hora a los 14,8 segundos. Y acá una aclaración, cuando les pido que realicen las gráficas de aceleración, velocidad y posición, las gráficas cuando tenemos aceleración constante son siempre las mismas. ¿Sí? La aceleración, una recta horizontal. La velocidad, una recta también, que tiene una determinada pendiente, que puede arrancar del cero o puede arrancar más arriba, eso depende si tiene o no velocidad inicial. Y la gráfica de la posición es una parábola, ¿sí? Una parábola, una curva, una parábola, que también, si hay x0 es igual a 0, arranca del origen, si no, arranca un poquito más arriba. Si hay velocidad inicial igual a 0, arranca con la panza bien pegadita al eje horizontal. Y si arranca con una velocidad mayor en el inicio, es decir, si la B acá, arrancar acá arriba, la X, en vez de arrancar con la panza pegada, arranca ya con una pendiente hacia arriba y es como que se va más rápido hacia arriba. ¿Sí? Estos son los dibujos que siempre van a describir el movimiento con aceleración constante. Bueno, para la semana que viene no les pido que me entreguen ningún trabajo práctico ni nada, ¿sí? Solamente les pido que revisen estos ejercicios, que traten de resolverlos ustedes. Yo se los dejo también en los archivos adjuntos, este documento ya resuelto.
pero les pido que lo hagan ustedes para practicar. Esto es lo que les va a servir a ustedes. Armen en sus carpetas, transcríbanlos, ¿sí? Para poder resolverlos y practicar. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en consultarme.